Ahora vamos a cambiar de tema porque luego de la medida del gobierno de subir solo 10 pesos la tarifa al transporte público, la Comisión de Hacienda anunció que citará al ministro Mario Marcel para que explique cómo va a financiar esta medida. Natalia Muñoz nos va a contar más detalles. Hola, Nati. Así es, Mati, muy buenas tardes. Solo 10 pesos va a ser el alza que va a tener el transporte público y no los 20, como lo había recomendado el comité asesor, esta mesa técnica que va viendo todas las variables que han influido en esta alza del transporte público en el tiempo. El tipo de cambio, el alza en el dólar y también en el petróleo, en el diésel, que los combustibles, recordemos que ha tenido un incremento sostenido en el tiempo. Esto ha sido parte de las diferentes explicaciones que entregan desde el comité asesor de por qué se debería haber subido a 20 pesos y no 10. Pero según lo que nos confirmaba el ministro de Transportes, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien le encomendó de que buscaran la forma, buscaran los diferentes mecanismos para que esta alza no sea tan grande y no impacte tanto al bolsillo de las personas. Recordemos que ya se ha hablado mucho de lo que es el alza de las tarifas eléctricas y venir nuevamente con un incremento, por supuesto que afecta totalmente a lo que es la economía familiar. Ahora escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban desde el comité asesor, cuáles son las recomendaciones, por qué entregaban esta cifra de 20 pesos y también por qué desde el Ministerio de Transportes, en voz del titular de la cartera, decidieron esto y cómo se va a financiar, que esa es la pregunta que queda también para los diferentes parlamentarios que ya se la han realizado, sabiendo de que esto va a tener un costo para el Ejecutivo cerca de 6 millones de dólares. Escuchemos. La tarifa del transporte público depende en gran parte de las variaciones de los costos del sistema y de algunas variables macroeconómicos que afectan esos costos, como la inflación, el dólar, el diésel, la mano de obra. Y si uno mira ese conjunto de variables, han tenido alzas bastante sistemáticas y continuas durante todo este año y eso ha aumentado los costos del sistema. El congelamiento que ha tenido la tarifa durante el tiempo ha ido generando una diferencia importante entre lo que cuesta la tarifa y lo que debería costar la tarifa. Y esa diferencia hoy día es de 240 pesos. Eso implica que hoy día el transporte público cuesta 240 pesos menos de lo que de verdad debería costar. Ahí escuchábamos entonces la tarifa del pasaje de transporte público debería ser aún más cara, sabiendo de que había estado congelada desde el año 2019 y estos 30 pesos de incremento que se habían anunciado en octubre de 2019 habría sido uno de los principales factores que habrían incidido y que incidieron de hecho en lo que fue el estallido social. Ahora se anuncia este incremento de 10 pesos que, si bien vienen a decir desde el gobierno que afecta al bolsillo, ya que se suma a lo que es el incremento de las tarifas eléctricas que comenzó a regir desde julio, esto debería, según lo que recomiendan los diferentes expertos, ser aún mayor. Esta alza va a comenzar a regir aquí en la región metropolitana a partir del 15 de julio y a partir del 1 de agosto en diferentes regiones. Eso sí, es muy importante, Mati, porque los boletos de estudiantes y personas mayores no van a tener ninguna variación y estos dos son los que le ponen también más presión a lo que es el monto que tienen que ir recaudando y que tienen que buscar desde el Ministerio de Hacienda para poder financiar lo que es esta alza que va a ser solamente de 10 pesos para los pasajes de adulto. Ahora, si nos vamos en cuánto es el valor que queda esto, los buses, el pasaje de adulto quedaría en 740 pesos a partir del 15 de julio aquí en la región metropolitana, mientras que el metro en horario punta quedaría en 840 pesos. Nosotros le consultábamos a las diferentes personas que utilizan a diario el transporte público si es que estaban enterados de esta medida de que ya va a comenzar a subir el transporte público y cómo afecta a la economía familiar. Muchos nos decían de que afecta bastante, sabiendo de que el mes de agosto, lo que serían los pagos para principios de agosto, ya vendrían con las tarifas eléctricas con este incremento y ahora que vuelva y que suba el transporte público afecta bastante. Escuchemos.
Me parece que no es un mejor momento para un alza de ningún tipo y creo que eran 20 pesos y ahora lo dejaron en 10. Así que, bueno, qué bueno que fue poco, pero de todas maneras afecta bastante al bolsillo de la gente, como están las circunstancias hoy en día en el país. Mal me parece, pero en realidad no, yo no uso. Pero me parece mal por la gente que en realidad tiene que pagar. Me encuentro un descaro, la verdad. El colmo, pues querida, ¿con 10 pesos más o con 10 pesos menos? No es posible. Bueno, igual estaba congelado hace bastante tiempo, igual era hora ya que se reajustara, pero creo que lo bajaron 10 pesos. Se entiende que todo va a subir. Ahí escuchábamos entonces, a partir de la próxima semana va a subir lo que es el pasaje del transporte público, pero recordemos de que esta es la tercera alza en menos de un año que se registra para los buses de movilidad, ya sea para el transporte público, micros, trenes y también para el metro. Y cuando ya se descongelaron lo que fueron las tarifas durante agosto del año pasado, fue cuando el Ministerio de Transportes anunció un incentivo con descuentos para quienes ocupen el pago electrónico a través de un código QR en el teléfono. Esto se estableció con un monto máximo mensual que consiste con un tope de gastos al mes que, al ser alcanzado, entrega la posibilidad de que el resto de los viajes sean gratis, y este monto se va a mantener en 39.000 pesos. Lo que busca esto es fomentar a que las personas, por ejemplo, vayan a su lugar de trabajo en transporte público, y si es que utilizan el transporte público el fin de semana, los viajes les saldrían gratis. Lo que pasa ahora y que bastantes parlamentarios han criticado de manera transversal es cómo se va a financiar. Ya se ha hablado mucho de lo difícil que ha sido buscar recursos y mecanismos para poder financiar el subsidio eléctrico, y ahora de que no se apliquen los 20 pesos como lo había definido el panel de expertos, es que pone presión a lo que son las arcas fiscales. Y es por esto, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados van a pedir al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que acuda a explicar de dónde va a salir este financiamiento para poder amortiguar lo que es el alza del transporte público. Escuchemos. La pregunta que hay que hacerse es cómo se va a financiar esos 6 millones de dólares. Y para eso vamos a pedirle al ministro Mario Marcel que vaya a la Comisión de Hacienda, que vaya a la Comisión de Transporte, al igual que el ministro de Transporte, para explicarle al Congreso de qué manera se va a financiar esa diferencia mientras siga habiendo una alta evasión en el no pago de los pasajes. Lo que está ocurriendo es que los efectos, desgraciadamente, lo terminan pagando las personas en general. Por lo tanto, aquí estamos frente a una situación que se suma a las alzas eléctricas, y esto trae como consecuencia un incremento del costo de la vida. 10 pesos de incremento que tienen diferentes reacciones, y donde vamos a tener y lo vamos a notar las personas que utilizan transporte público a partir de la próxima semana aquí en la región metropolitana. Son 10 pesos en la tarifa de adulto, pero la tarifa de escolares y personas mayores se mantiene en su mismo precio. En regiones, eso sí, a partir del 1 de agosto es que van a ver este incremento, y por supuesto nosotros continuaremos muy atentos a las diferentes reacciones, sabiendo de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya va a ser citado para la Comisión de Hacienda para poder explicar cuáles van a ser el financiamiento de que esta medida se amortigüe, porque recordemos de que esta alza podría haber sido más cara. Bueno, sin duda que sí. Casi el doble. Bien, Natalia Muñoz, muchísimas gracias por este reporte, y a esta hora, a través de las pantallas de CNN Chile y también a través de nuestra señal digital de CNN Chile Radio, nos vamos a la pausa. Les contamos que la capital tiene a esta hora 9 grados con 9 décimas de temperatura, la humedad es del 55% y se esperan mañana condiciones similares a las de hoy, con una mínima de 0 y una máxima de 18. La máxima de hoy fue de 17,3 grados, se registró a las 14:32 horas. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.